¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Y como todo viernes, está lista la mesa. Están listas las fichas, las cartas, las invitadas para este póker político. Este es el póker femenino. Bienvenidas. El mejor, ¿no? Muy bienvenidas. Muchas Estamos gracias repitiendo por la esta costumbre, habíamos venido las tres. ¿Ah? Sí, me gusta. Sí, ¿eh? Elia Molina, ¿cómo está, diputada? Bienvenida. Muy bien, gracias, Freddy. Un gusto estar aquí contigo y con mis colegas. Igualmente para todo el De equipo, gran desde valor. el PPD, Elia Molina. Desde Jimena luego. Osandón, ¿cómo está usted? Muchas gracias. No sé si presentarla ya está. Bueno, yo, claro, después nos cambiamos. coanimadora. La Después nos coanimadora, no, cambiamos. si yo estoy preocupado por esta Oye, pero situación. Freddy, mira, hagamos un programa, yo me pongo ahí, yo soy la que lo dirijo y tú te pones acá. Bueno, el Cote tenía una sección aquí antes de ser presidente del Senado. Sí. No sé por qué eligió ser presidente del Senado y no tener la sección con nosotros. Para que veas tú, po. Sí, pero bueno, pero después cuando termine viene para acá, de todas maneras. Bienvenida, diputada Bueno, muchas Osandón, gracias. también, desde Renovación Nacional. Gael Llomas, ¿cómo está, diputada? Bienvenida Bien. también, ¿ah? Muchas gracias por la invitación. Desde el Contenta. Frente Amplio. Sí. ¿Queréis de cumpleaños? ¿Ah? Cumplió un año el Frente Amplio como partido político. La ¿Ah? del fin de semana pasado estábamos celebrando. ¿Y cómo estuvo la celebración? Bien. ¿Sí? Bien. Ahí estuvimos con la candidata y con el presidente. Y habían varias guaguitas, niños chicos. Sí, pues están en producción. Oye, el Frente Amplio Nos tomamos en serio lo de la producción. tasa de natalidad. Sí, la tasa de natalidad se la están tomando en serio y me parece muy es bien. que están pensando Por en lo la demás. juventud ya del Frente Amplio, Sí, ¿no? claro. De un No, que tiempo tienen que más, tener- ¿no? La renovación de los Claro. cuadros. La tasa de recambio, la tasa de recambio la están produciendo. Yo también produje la mía también. ¿Usted produjo harta tasa de cambio? Yo tengo harta tasa de cambio, sí. ¿Usted tiene 8 hijos? 9. 9 hijos. Ah, Yo 5. ¿Usted Claro. tuvo 5? Es que yo necesito más votos, entonces por eso tuve más. Yo tengo 5 gemelos y Ya. Hoy me va a tener que poner al día. Usted tiene que está atrasando la cuota, Nadie Gael. va a votar por ti. Nadie. Va a tener que ponerme al día rápidamente. Ya, todos saben cómo es la mecánica, ¿verdad? Ustedes ya han venido, usted ya lo ha visto en la casa, ¿no? Vamos tirando las cartas y después vamos conversando y si tenemos que seguir en esto y seguir abriendo cartas, la reflexión va a continuar, por supuesto, en su casa, que es lo que busca el living ciudadano de Vía X, la reflexión ciudadana. Ya, la cumpleañera aparte. Ya. Diputada Llomas. Voy a partir con mi cartita, que es la candidata presidencial de nuestra coalición, que compartimos aquí con Elia, Janet Jara, a propósito de los últimos debates, en donde se ha visto ahí un entredicho. Sí, ha habido sobre el 3 tema. debates ya esta semana. Ya han estado bien álgidos. Ya. No han pasado para nada piola. Qué Así que agotador. está bien. No, sí, debe ser agotador Agotador, estar estamos debate partiendo, tras faltan debate. 4 meses. Ser candidato o Es verdad. candidata es bien Es complicado. que ¿sabes lo que pasa? Que ahora todo el mundo hace debate. No, eso es lo peor, Entonces sí. todos los gremios Claro. hacen Sí. debate, entonces por eso es que es mucho debate. Y en particular quería referirme a la discusión que hay sobre el empleo. Porque Ya. le cuestionaron, ¿cierto? Tanto, bueno, Kast en particular, pero también Matei en el último le salió a responder sobre la tasa de empleo, ¿cierto? Que supuestamente tuvo una dificultad ahí. Yo encuentro que están metiendo la pata. Veamos algunas imágenes, ¿no? Para ir mostrando en qué consiste esto y qué significa entonces este debate. ¿Qué ha pasado en estos 3 debates ya? Y si se hubiese mantenido el IFE laboral, la verdad es que no tendríamos que haber subido de esa manera el salario mínimo. Y hoy día los trabajadores estarían ganando más o menos lo mismo que están ganando hoy día, pero sin la tremenda tasa de desempleo que tenemos, que ya se ha aumentado en un punto desde que ella fue ministra. Aquí se ha dicho en otros foros que durante el exmandato de la candidata Evelyn Matei como ministra del Trabajo se creó 1 millón de puestos de empleo. Y yo les quiero decir que en el tiempo en el que ella fue ministra se crearon hartos puestos de trabajo, menos que los que se crearon cuando yo fui ministra. Pero yo no me atribuiría jamás que eso es gracias a mí, porque yo sé el rol que en esto juega el sector privado. Y por eso la mejor medida para crear empleo es crecer.
Ya, esto fue en la Cámara de Comercio, este último debate, ¿no? Y ahí fue Evelyn Matei porque había faltado el de los camioneros, el segundo debate. Sí. Ya, está bueno porque además ambas fueron ministras del Trabajo en respectivo gobierno, Piñera y también ahora último. En tiempos muy distintos, sí. En tiempos distintos. Sí, es cierto. Y por otro lado, ya, lo primero que quiero decir en esto es que lo mejor que tiene Janet Jara es su experiencia como ministra. Y ahí yo creo que están metiendo la pata los dos candidatos, tanto Matei como Kast, porque estamos hablando de la gestión de Jara como ministra del Trabajo, pero en realidad sus logros no los pueden compensar con ningún discurso. O sea, fue la ministra que logró la reforma de pensiones, reforma que por más de una década era mucha discusión en el Congreso y poco cierto avance, y sin embargo ella logra sacar esa discusión adelante. En 40 horas lo mismo, el salario mínimo, y eso lo logra no con pelea, no con debate, sino que lo logra con acuerdos. Sienta en la mesa a los empresarios, ¿cierto?, a los trabajadores y también a los distintos grupos del Congreso. Y en materia de empleo, ahí lo dijo también Janet, a ver, la cifra, claro, porque se compara peras con manzanas. Lo que estamos hablando ahora es de la cantidad de empleos que se crearon en cada una de los momentos en que ellas fueron ministras. En el caso de Matei se lograron crear 360.000 empleos, en el caso de Jara, perdón, 370.000 y en el caso de Jara 560.000. Veamos algunas cifras, ¿no? Veamos mira, esto que trae esta nota, ¿no? Dice creación de empleos, más volumen con Jara, pero con matices relevantes. ¿Me pueden señalar de dónde esta fuente, por favor? Sí. Esto es de MOL. ¿Ah? Yo tengo línea. Durante los 2 años y 6 meses de gestión de Matei se crearon, dice MOL, 371.000 empleos, de 7.600.000, ¿verdad? Durante todo el primer gobierno de Sebastián Piñera se sumaron 839.000 plazas, dice MOL. En el caso de Jara, los empleos aumentaron de 562.000 a, sin embargo, expertos matizan estas cifras, señalando que más que una creación neta de empleos, se trata de una recuperación de puestos perdidos durante la crisis sanitaria. El empleo, de hecho, aún no se ha recuperado de los efectos de la pandemia, en fin. ¿No? Miradas también de las cifras, porque todas las cifras son interpretables, ¿verdad? Claro. Pero claro, el guarismo creo más, pero según estos expertos citados por el Mercurio, EMOL, dicen que había que poner un matiz entonces a la hora de entender estas cifras. Pero los expertos no están diciendo que haya creado menos. A ver, la Janet Jara es muy honesta cuando dice efectivamente se crearon más empleos en la época de Evelyn Matei. Ella misma lo está reconociendo en su discurso. Y también usando tal vez, Gael, esa misma lógica, uno no podría decir que, al igual como ella le dice, esto es un esfuerzo en conjunto entre el Estado... Menos, perdón. No, es que la tasa de desempleo... Es que eso, la tasa, exacto. Claro, y lo que dice Janet ahí es que, claro, es pero ella le dice que mayor. todo esto es un trabajo en conjunto. Salgamos de dudas, escuchémosla de nuevo. Ahí. Ya, eso. Aquí se ha dicho en otros foros que durante el exmandato de la candidata Evelyn Matei como ministra del Trabajo se creó 1 millón de puestos de empleo. Y yo les quiero decir que en el tiempo en el que ella fue ministra se crearon hartos puestos de trabajo, menos que los que se crearon cuando yo fui ministra. Pero yo no me atribuiría jamás que eso... Ya, entonces, pero es que ese es el punto que yo quiero decir, que en el fondo ella dice, no se lo atribuye, porque dice que Evelyn se lo atribuye, pero también, entonces, y la reforma de pensiones es una cosa sola. Si es por eso, todo es... el ministro Marcel, lo que nosotros estuvimos trabajando, pero a mí tampoco se me ocurriría quitarle que ella no tuvo nada que ver, todo lo contrario, tuvo mucho mérito en el cuento de la reforma de pensiones. Pero si vamos a entrar en eso, hoy día claramente tenemos un alto desempleo, sobre todo las mujeres, y es cosa ver los datos del INE, o sea, la cantidad de gente hoy día buscando empleo. Cuando ella fue ministra, no tengo idea cuáles son las circunstancias, pero es un hecho real de la causa, es un hecho real. Es muy importante tu última frase, porque cualquier cifra debe ser analizada en su contexto. Las cifras no son verdades absolutas en ningún momento, solo cuando se relacionan con el contexto. De verdad, el contexto pospandémico en el mundo entero, desde el punto de vista de la productividad y del empleo, ha sido una catástrofe. Entonces, la verdad es que comparar cifras del gobierno del presidente Piñera con el gobierno actual, que le tocó de verdad asumir al país en una situación muy caótica,
no son comparables. Y una de las principales cosas que uno aprende en ciencia es que hay que comparar cosas comparables, si no, no sirve. Claro, ahora disculpa, hay expertos para todo, porque hay otros expertos que señalan que lo que le tocó a Matei cuando fue ministra fue el superciclo del cobre. Sí. Entonces dicen, oye, pero... Claro, cualquiera puede... Es muy interpretable todo esto. Por eso es todo interpretable y como dices tú, esta conversación sigue en la casa, pero hoy día las estadísticas del INE son súper claras, que hoy día estamos en una situación, sobre todo las mujeres, que pasamos el 10% del desempleo y que hoy día que nadie puede negar, porque todas somos diputadas, todo el día nos piden empleo, o sea, hay una fuerza de personas buscando empleo y no están hoy día los cupos para que estas personas tengan hoy día sus trabajos. Entonces, ahora, yo creo es un temazo que se tiene que resolver y que bien, que sean dos mujeres que ojalá lleguen a segunda vuelta y que tengan mucha experiencia justamente en la creación de empleo. Sí, porque en todo caso yo lo único que quería también sumar es que esta discusión viene a colación porque CAS saca en el fondo esta comparación entre ambas y sus gestiones a propósito de el impacto de las medidas como 40 horas, como la reforma de pensiones, ¿cierto? Y el nivel de cotización, diciendo que en el fondo eso va a perjudicar a los empleadores y eso también termina perjudicando en el fondo la posibilidad de aumentar la tasa de empleo. Yo en ese sentido, esas medidas, porque eso es lo que siempre se dice, o sea, cuando se impulsó las 40 horas o el aumento del salario mínimo, lo que se dice, no, es que eso es ir a matar empleo, ¿cierto? Y lo que ha terminado pasando es que esas posiciones hacen que no avance la discusión pública. Entonces, yo lo que quiero valorar es que en ambos casos, ¿cierto? En cada uno de esos ámbitos, lo que hizo ella como ministra, y al menos es un carácter que a mí me gusta valorar, es la posibilidad de dialogar, de llegar a acuerdos y que el país avance. Y eso no puede ser, ¿cierto?, en el fondo mermado, en este caso por el discurso de CAS, de que mejor retrocedamos, no, mejor quedémonos estancados en debate y no avanzar, porque en el fondo este es un riesgo, un peligro para el empleo. Se ocupa mucho, que Republicanos tiene eso, que ocupa mucho el tema del miedo, efectivamente, porque hoy día tampoco podemos medir el tema de las 40 horas. Hay que reconocer que el proyecto de las 40 horas que entró era muy malo, era solo cámbiese 45 por 40 y en el diálogo que se dio, y nosotros en Renovación Nacional tuvimos mucho que ver en eso, se llegó al tema de la flexibilidad, que fue lo que incluso Republicano en ese minuto se opuso. Ahora, las 40 horas recién se están empezando a implementar, o sea, hoy día no tenemos, pero yo también quiero destacar que efectivamente el caso de la candidata que yo represento y lo que a mí me hace estar con ella justamente es que hemos tenido experiencias políticas que hace mucho tiempo no se tenían, que justamente son los consensos. Esta semana entonces ha habido 3 encuentros ya, o debates, simplificando el de los salmoneros, el de los camioneros después, y ahora este último que estamos hablando de la Cámara de la Construcción. Pero en el primero de ellos, que estuvo ahí Evelyn Matei, se produjo un interesante intercambio de opiniones, para que también lo conversemos en este póker político. Mira. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso lo van a tener que cambiar absolutamente a través de la fuerza. ¿De la fuerza? De la fuerza. De la fuerza de demostrar en regiones que aquí las cosas se pueden hacer y que lo que está haciendo Santiago es inaceptable. Porque a mi entender las cosas no se resuelven con palabras como las que aquí he escuchado. Por la fuerza, con chantajes, o se trata de abusos, o se trata de imponerle al otro, sino que se resuelven con diálogo. Obviamente que todos queremos que todo se solucione vía conversaciones, ¿no es cierto? Pero cuando salieron los 15.000 trabajadores a la calle para protestar porque les iban a quitar todo su empleo, ¿eso fue conversación o eso fue fuerza? Obvio que fue fuerza. ¿Se imagina? Este era como el mundo al revés, Evelyn Matei reivindicando la calle, la fuerza y la marcha. Y no, porque eso dejara diciendo, oiga, pero si yo digo esta cuestión sería un escándalo, digamos. No, pero es que yo me acuerdo cuando, porque fueron toda esta fuerza de los salmoneros, ¿te acuerdas? Fueron muchos al Congreso, porque se les iba a cerrar su fuente de trabajo y yo me recuerdo que la ministra de Medio Ambiente les ofreció como gran cosa trabajos en la CONAF. Imagínate, claro. O sea, el mundo del salmón a la CONAF, entonces a eso se refería en el fondo, y yo creo que las dos coinciden, o sea, que el diálogo es súper importante, pero le está haciendo un llamado también a la fuerza de las regiones, porque Evelyn Matei en su gira justamente tuvo muchas reuniones con los pescadores, con los encargados, con los trabajadores de salmón, y yo creo que por ahí sale el tema de la fuerza, que me parece súper bien. Mira, yo pensé que iba a poner la discusión la otra. He escuchado los distintos paneles y de verdad creo que le ha tocado estos primeros 3 en una cuesta bien difícil a Janet Jara, porque
con los empresarios, con los camioneros, o sea, son actores que por supuesto tienen una tremenda resistencia a todo el conglomerado de centro izquierda, entonces, y con mayor razón a lo mejor con la candidata. Así que yo creo que lo ha hecho súper bien, porque de verdad estar ahí contra viento y marea, claro, es complejo. Oye, porque si tú tienes un público que es heterogéneo, que va a tener distintas visiones, pero acá no, acá es un público absolutamente de nicho. Sí, pero comete, a mi modo de como periodista, ¿no? Comete un gran error Evelyn Matei acá, quien se destacó poco en los medios, que es que ella tiene la postura del centro políticamente, o ella es lo que al menos quiere conseguir, y quiere poner en el extremo, de manera muy inteligente, por un lado a la candidata del Partido Comunista, como es definida Janet Jara, y por el otro lado al candidato de la ultraderecha, como es definido Kast, y ella al medio, pero con intervenciones como esta, donde es ella la que llama a las marchas, etcétera, se le rompe ese eje. Sí, a mí me llamó la atención que porque tiene razón en todo caso Janet, o sea, cuando dice, imagínense si yo apelara a la fuerza, ¿cuál sería la reacción que se generaría? Y en ese sentido me llamó la atención porque hasta ahora sí, claro, Matei quiere jugar como un rol más en el centro, no entiendo esta jugada. Yo al menos lo que estoy viendo es que están disputando igual el voto de la derecha, ¿cierto? Entonces Kast, como tiene un discurso muy a ultranza, a veces quizá está apelando a un sector de la derecha que Matei quiere ir a hablarle, y en ese sentido tiene que ir a mostrar, ¿cierto?, esa posición quizás más, digamos, como tajante, o estas ideas como de la fuerza, ¿cierto?, y no tanto del diálogo y de lograr acuerdos, que además, dicho sea de paso, creo que ha sido el perfil de Janet durante todo este tiempo, en su campaña también, por cierto. Ya que pusiste el tema de Kast, ¿no? Cómo también se ha enfrentado y cómo se ha visto también su campaña, porque Kast tiene también la dualidad de quién es su adversario y su oponente, ¿sí? Es pasar a la segunda vuelta en vez de Evelyn Matei, o derechamente pensar que ya pasó y ir en contra entonces de la candidata de la izquierda. Veamos precisamente lo que pasó en este frente a frente, ¿no?, entre Kast y Janet Jara. Yo pongo a disposición aquí mi experiencia, mi trayectoria de vida, mi forma de ver las cosas, donde nada me ha sido regalado. Yo nací en cuna de mimbre, no en cuna de oro, y sé que muchos de ustedes también. Y sé además que ese motor que los mueve a salir adelante todos los días y a nadar contra todas las corrientes y a levantarse, muchas veces con los sueños frustrados, con el cansancio acumulado, es el motor que igualmente los mueve porque quieren que sus familias salgan adelante. Primero decir que no sé quién habrá nacido en cuna de oro, porque la mía era un poquito mejor que la de mimbre quizás, pero era de madera. Y que la primera bolsa de salchichas que envasé fue a los 8 años. Y que el primer camión que ayudé a cargar fue a los 12. Y que a partir de los 13 ya era cajero. En Paine, en Calama, en Antofagasta, en distintos lugares de Chile, igual que todos mis hermanos. Yo soy el menor de 10 y soy hijo de una familia emprendedora. Ya, este fue el segundo debate, ahí se ganó con la Cámara Automotriz y otros, ¿no?, también camioneros, y aquí no fue Evelyn Matei a este debate, pero se produjo este frente a frente. ¿Cómo lo ve usted también? Ninguno de sus dos candidatos, ¿no? ¿Qué cosa, perdón? Este frente a frente, ¿no? No, este frente a frente yo creo, es que hubieron muchos frentes que fueron mucho más brutales que ese. Pero me parece que esa es lo que va a suceder en el caso de que pasen los dos a segunda vuelta. Que no, ninguno de los dos el día de mañana va a poder gobernar, que no va a haber gobernabilidad, porque son dos personas que hoy día uno se está disfrazando de moderado y la otra también se está disfrazando de social cristiana. O sea, en el fondo, la única persona en este minuto auténtica, con sus pros, con sus contras, con su salida, con su salida, es Evelyn Matei. O sea, yo no estoy de acuerdo. Bueno, eso, yo digo eso, veo que hay dos personas que hoy día me dan ganas de abrazarlo de lo amorosos que están, porque están súper dialogantes, se están disfrazando y me dan ganas de sacarle chanchito. Pero de verdad que la única persona que no se está disfrazando aquí es Evelyn Matei, la única. Elia, ¿por qué no está de acuerdo? No estoy de acuerdo. O sea, puedo estar de acuerdo en que Matei no se esté disfrazando, pero obviamente que se está diferenciando de la extrema derecha y en ese sentido da algunos pasos hacia el centro, que es lógico, son estrategias políticas. Pero hay que decir de que ¿por qué va a estar Janet Jara disfrazándose? Ella fue parte, ganó una primaria de centro izquierda. Ella representa un conglomerado al que yo pertenezco,
y que de alguna manera no me parece correcto decir que se está disfrazando o lobo con piel de oveja o no sé qué. Eso me parece hacer puntos políticos que son absolutamente irreales y que lo único que pretenden es poner temor en la población, poniendo el punto en el anticomunismo. Yo personalmente creo que eso no debería ser parte de la estrategia política de ningún candidato. Yo puedo dar una explicación ahí, perdón, una cosa cortita. Ganó Janet de buena forma las primarias y lo ganó muy bien y lo ganó con un programa de gobierno, programa que hoy día se hizo así, que se cortó y ahora yo creo que se pasa al programa de gobierno de Carolina Toá. Eso fue súper curioso. Cuando yo leí ayer el programa de gobierno de ellos, incluso habla de nacionalizar el cobre. Entonces sí, pero eso ya como que no existe. Entonces yo entiendo que incluso se puede... Mucha gente votó y hoy día está diciendo, pero si yo voté por el programa que me presentó en 6 o 7 páginas Janet, pero hoy día estamos con el programa de Carolina Toá. A eso me refiero yo con el disfraz. ¿Ah? No, eso que no ganamos con un proyecto y no estamos cambiando al otro. Pero bueno, pero son estrategias. Claro, yo te entiendo. Escuchemos a Gal. No, de hecho, el programa se está discutiendo ahora. Recién se está. Pero en este momento hay un diálogo porque efectivamente la idea, y ha sido, e insisto, el carácter de Janet, de poder lograr concitar acuerdos amplios. Y para eso hay que tenerlos a todos sobre la mesa. Yo en realidad quería hacer hincapié en otro punto que me llama la atención en en el fondo en esta, digamos, diferencia que tiene Kast con Jara. Lo primero es que Kast habla, ¿cierto?, de una historia de emprendimiento, pero no a cualquiera, ¿cierto?, le heredan a los 20 años, 22 años, el 20% de la empresa Baviera. Esa es la historia de Kast. Yo a eso no le llamo emprendimiento, le llamo herencia, ¿cierto? Entonces, y habla, ¿cierto?, de que trabajó en la empresa de su familia. O sea, la historia de él no es la historia de cualquier chileno. No. O sea, eso, digamos, dime, entonces él trata de decir, no, porque él está tratando de decir, yo tengo una historia como la de usted, como cualquier chileno, y no es verdad. La historia de él es una historia que heredó. ¿Pero por qué vas a discriminar la historia? ¿Por qué vas a discriminar la historia de Kast? Estoy diciendo lo mismo que tú. ¿Queremos un presidente o una presidenta? No, lo que estoy diciendo, no queremos es lo mismo el pasado. Que tú. Lo estoy diciendo lo mismo que tú, que no se vista, ¿cierto?, de emprendedor y de una persona de esfuerzo como cualquier chileno, porque su herencia fue la que lo llevó a donde está. Esa es la verdad. Pero eso no tendría por qué ser un defecto. No un defecto. Ahora, el defecto solo que está, el defecto está en que él trata de enmascararse. Él lo asimila a un chileno cualquiera que tuvo que surgir desde la vulnerabilidad, y él pone que fue cajero, sí, pero de su negocio. Fue, pero no dice la historia completa. Yo no censuro, creo que uno no tiene culpa de tener plata cuando la hereda, sobre todo. Es que ese es el punto, o sea, en el fondo, y yo lo he dicho siempre en esta mesa, o sea, yo creo que lo más importante, uno no tiene ninguna culpa de dónde nació ni cómo nació. Lo importante es qué es lo que haces tú con tu vida y cómo la pones al servicio de los demás. Es que eso es lo que no le ha ganado a nadie, no sabemos qué es lo que... Lo complejo sí de la oposición en estos momentos es que está haciendo su primaria. Y los lenguajes de primaria son muy distintos a los lenguajes ya cuando ganaste la primaria. Bueno. Entonces ahí tiene yo creo, un hándicap la oposición importante, ¿no? ¿Cómo lo han vivido ustedes esto? Es que nosotros, no pueden pelearse recordemos, tanto con Kast porque después tendrían que ser gobierno juntos. Es que no se trata de no pelearse, aquí tenemos que ir al terreno de la idea. ¿Cuál es el modelo de Chile que queremos? ¿Qué tipo de derecha queremos que gobierne? En el fondo, eso es lo que nos estamos jugando hoy día si es que llegamos a pasar a segunda vuelta. ¿Qué modelo de derecha que tú quieres tener? Y nosotros lo tenemos absolutamente claro cuál es una derecha que es mucho más participativa, que es mucho más amplia, que abraza mucho más allá la diversidad de todos los mundos, que ha sido muy dialogante y por eso nos han criticado, incluso nos han dicho que somos traidores, que nos jugamos incluso... Ese sector le dice que ustedes son la derecha cobarde. Sí. Pero la derecha pero todo el mundo hoy día tiene clarísimo que no somos la derecha cobarde porque fuimos la derecha que estuvimos siempre invitando a la derecha valiente a que compitiera en primaria y esa derecha no quiso. Pero bueno, eso ya no se dio. Entonces los valientes, yo a esta altura no tengo tan claro quiénes son los valientes y quiénes no lo son. Pero también es muy importante que la gente cuando vaya a votar y siga pensando en estos largos 4 meses, porque son eternos, ¿cuál es el modelo de sociedad y qué tipo de derecha quiere que nos gobierne? Ese es el punto. O sea, los valientes llegar a un acuerdo, eso más valiente. Nosotros hicimos todo lo posible y ahora tenemos absolutamente abierto también en aquellos lugares que hayan pacto de omisión, se está conversando el tema de los senadores. Mira, desde Chile Vamos hemos hecho absolutamente todas las invitaciones para que hubiéramos tenido hoy día un solo candidato único, pero no se dio. El debate continúa en su casa porque la casa precisamente
nuestra casa, vía X, tiene una carta que presentarle al póker político. Y tiene que ver con este caballero, miren, que está liderando un partido, otrora importantísimo en la historia de Chile, en la historia reciente incluso, don Alberto Undurraga, diputado y presidente de la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana, sabemos bien, este fin de semana, sábado, tiene una junta nacional, más de 300 personas tienen que decidir qué hacen respecto de estas elecciones presidenciales. Si se suben al carro de Yandel Jara o tratan de ver un camino propio, y también de telón de fondo están las listas parlamentarias. Y esta semana, a principios de esta semana, el señor Undurraga, diputado Undurraga, hizo la siguiente declaración que después fue matizando. Bueno, yo espero que esa no sea la decisión que tome la Junta Nacional el próximo sábado. Y si la tomara, lo que corresponde a un presidente cuando tiene una postura que no es apoyada por sus bases, dar un paso al lado. Pero yo espero que eso no se concrete. Mi foco en todo caso está en evitar el quiebre de la democracia cristiana. Es decir, si apoya a Yandel Jara, usted va a dar un paso al costado. Creo que lo he dicho claramente. Bueno, y después de eso, Alberto Undurraga señaló entonces que defiende, esto fue el día de hoy, defiende libertad de acción DC. En segunda vuelta podemos apoyar a Jara sin problema. O sea, pone una cuota ahí de matiza sus dichos, diciendo, o abriéndose al menos, según este titular del Mostrador, a pensar si apoya o no en segunda vuelta. ¿Y quién sería la primera vuelta ahí? Saldívar también habría señalado esto, ¿no? El factotum de la DC, el ex senador Saldívar no se cierra a votar por Jara en segunda vuelta, dice CNN, pero garantizando pacto parlamentario con programa. ¿Qué hace con la primera vuelta? ¿Quién es? Eso mañana lo van a decir. Por eso te digo, o sea, como... Lo que a mí me ha llamado la atención, yo fui ministra al mismo tiempo que Alberto, él era de Obras Públicas, yo de Salud, y construimos hospitales, trabajamos harto juntos. No tuvimos ningún problema, tuvimos una nueva mayoría, ¿no es cierto?, de la DC al Partido Comunista, y trabajamos y tuvimos un buen gobierno. Y me llama la atención la postura de él ahora, y también quizá lo que no me ha gustado es que él chantajea un poco a la democracia cristiana. O sea, si ustedes no quieren, yo renuncio. Yo creo que uno dirige un partido como el director de orquesta, o sea, no... tiene que armonizar nosotros que ya tenemos más experiencia en esto, esto ya pasó ya. Sí, recuerden que cuando le gana Lagos la primaria a Saldívar, para esa votación que lo llevó al 2000 a Lagos a presidente, renunció la candidatura, la presidencia de Enrique Kraus. Sí. ¿Se acuerda, no? Sí. Cuando Saldívar pierde frente a Lagos esa primaria, que fue las primeras, no sé si la primera o una de las primeras primarias que hubo para candidatura presidencial, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que él tiene sobre sus hombros un peso importante. ¿En qué sentido? Que ya la democracia cristiana, en este pacto que dices tú, ya tuvo sus costos. Y se le fue la mitad. Si demócrata, ¿de dónde viene? Viene de la democracia cristiana. Entonces él tampoco puede permitir... Y gran parte y todo esto y gran parte de amarillo también viene. Recordemos que era una bancada que tenía sobre 30 diputados, era la más grande, era un tercio de la Cámara. Pero son cosas que uno no entiende, que la misma Jimena Rincón, que era ministra de la presidenta Bachelet, hoy día esté... Ya, les cambio la pregunta entonces, les cambio la pregunta. ¿Qué tan importante realmente es el voto de la democracia cristiana, teniendo en cuenta lo que es, con todo respeto, ¿no?, la democracia cristiana hoy? ¿Es tan importante, no? ¿Qué significaría a esta altura? Vamos a hacer una pausa. Esto es como en la tele, ¿no? Para que piensen bien la respuesta antes de la junta de mañana. Vamos a hacer una pausa y seguimos con el póker político. No te vayas de la sintonía. Muy bien, segunda y parte final de este póker político junto a Elia Molina, junto a Gael Yomans y junto también a Jimena Ousandón. La pregunta de fondo era, bueno, ¿qué tan importante es, no?, en lo práctico y en lo simbólico, a estas alturas, la votación de mañana de la DC para una candidatura de Yandel Jara, teniendo en cuenta lo mermado que está actualmente el partido, el otrora poderosísimo Partido Demócrata Cristiano Chileno? Gael, ¿qué piensa usted? Yo creo que es importante para la unidad que queremos también en el Congreso, la unidad y las mayorías que queremos construir para lograr, ¿cierto?, un gobierno que tenga mayorías sociales y políticas. De eso se trata en el fondo, y para eso es necesario igual que la democracia cristiana esté. Ahora además me llama la atención porque en realidad nosotras, bueno, ahí convivimos con hartos parlamentarios de la democracia cristiana y varios están por ir juntos, primero que nada en una misma lista, y también por apoyar a Yanet. Entonces, en ese sentido,
también me hace ruido, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con un parlamentario o con un candidato parlamentario de la democracia cristiana? ¿Cómo no va a tener un candidato presidencial? Pues, el diputado Edo, por ejemplo. Esto, ¿no? Entonces, es como bien complicado. Incluso cuando uno hace campaña, a uno le preguntan si eso es verdad. Uno va, dice, soy candidato parlamentario. ¿A quién apoya de presidente? Porque ahí también lo ubican a uno en el mapa. Entonces, en ese sentido, yo veo bien difícil que termine, en el fondo, lo que veo más bien es que en la práctica igual van a apoyar a Janet. Y si no, ¿qué es lo que podría hacer la DC? Pero además ya lo hemos visto, ¿a quién podría apoyar? Lo hemos visto nosotros en las votaciones del Congreso. La democracia cristiana en el 95% de las oportunidades vota como la centroizquierda, porque está mucho más representado por nosotros que por la derecha. Excepto en los temas económicos y de seguridad que votan con nosotros. Pero igual no, pero Perdón, el PP también vota con ustedes porque estamos pero, sí, el PP también vota mucho con nosotros. Te digo, es que hay, pero lo que perfecto. te quiero decir es que la democracia cristiana todavía, a pesar de que podamos decir que se fueron los demócratas, los amarillos, yo creo que los demócratas y los amarillos sí que no tienen un gran electorado, pero yo creo que la democracia cristiana a lo mejor no son militantes, pero tiene un núcleo de pensamiento de mucha antigüedad, pero, sobre todo la gente mayor, sobre todo la gente grande. Pero tuviste la cantidad de históricos de la democracia cristiana que dijeron que ya no estaban de acuerdo. Pero eso no le importa a nadie. Fondo, ustedes que están ahí, a los históricos sí, ustedes que están a ahí, ellos sí, pero a la gente no le importa lo que diga el histórico. ¿Qué le queda a la DC? Usted que está ahí también ha hablado con el diputado Aedo y otros. Si no apoyan a Janet Jara aquí, ¿cuál es el camino que les queda entonces? Porque candidato propio. Porque Aedo, y que ya ha dicho que es vicepresidente de la Cámara, ya dijo su apoyo a. Claro, por eso, pero si la Junta mañana dice no, queremos un camino propio, ¿cuál sería el camino propio? Yo no creo que eso diga, porque es poco real. Yo creo que van a dejar libertad de acción y en la segunda vuelta se apoyará. Perfecto. Vengan todos a apoyar a Jara. Vengan hacia Evelyn Matei. En su casa. Hoy hay un sector que saca por eso ahí vamos a estarnos de todas maneras y tenemos mucha cercanía, muchas cosas. Elia, aproveche usted que tiene la palabra y de vuelta su carta y continuamos entonces esta conversación. Yo te lo pongo. Muy bien, el ministro de Educación Nicolás Cataldo. Veamos un titular, contextualizamos y nos explica su decisión, Elia. Bueno, todo esto es por este video parodia, ¿no? Tan comentado que hizo la UDI sobre Nicolás Cataldo, como dice acá de Clinic, que desata la furia del ministro de pésimo gusto, no dignifica para nada la política, señala Cataldo, ¿no? El titular del Ministerio de Educación entonces fue caracterizado por el partido de derecha como alguien despreocupado de la cartera, dado que su atención estaba puesta en la candidatura de Janet Jara. En fin, podemos ver el video, ¿no? ¿Lo tenemos por ahí el video para mostrarlo y poner este contexto? Ahí está, para que también lo juzgue usted en su casa. Ministro, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, presidente? Bien también. Ministro, ¿qué vamos a hacer? La deserción escolar está subiendo. ¿Alguna solución? Deserción escolar. ¿Se lo puedo mandar por signo en la respuesta? Es que tengo que ver algo del comando. Ministro, mire por favor, más del 65% de los niños que pasan a segundo básico no sabe ni leer ni escribir. Bueno, esta es la parte, obviamente, es un actor, ¿no? Que interpreta al ministro Cataldo y todo esto desató. Está bien hecho, pero es muy... Elia. Bueno, mi carta es el ministro Cataldo. A mí me parece, más allá de la opinión que yo tengo del ministro Cataldo, que es de las mejores, que le hace tan mal a la política esto de estar perdiéndole el respeto a un ministro de Educación. Cara de rajismo, diría yo, en el sentido de que da lo mismo denostar a quien denostemos, porque lo dejan ahí como un tarado. Hay muy pocos... creo yo, ministros, yo soy de la Comisión de Educación, así que estoy hablando con conocimiento de causa. En la Comisión de Educación, a todas las sesiones, ordinarias y extraordinarias, va el ministro con su subsecretario. Porque podríamos decir, a lo mejor hay uno más disperso, siempre está ahí. Ahora, los resultados no son solo obra de los ministros, son de todo el contexto de la plata y de la historia. Pero a mí me parece que, independiente de las características positivas del ministro, a cualquier ministro que le hagan eso, a mí me parece una falta de respeto. Y no solo que sea un ministro de mi lado, también si ocurre. Y por eso el senador de la UDI hizo una disculpa a nombre de su partido. Ojalá también lo hiciera. Sí, la mostraremos, esa respuesta de Gustavo Sangüesa, senador Sangüesa. Gustavo Sangüesa me pareció
de verdad de pararme a aplaudirlo, porque eso es republicano, eso es democrático. Perfecto. Y eso es respetar las instituciones, ese es el poder ejecutivo. Si queremos que nos respeten a nosotros, respetémoslo a ellos. Aprovechemos también de ver precisamente entonces la respuesta que da al respecto el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa. En mi condición de presidente de la Comisión de Educación del Senado, y en particular como senador de la UDI, rechazo categóricamente el contenido y la forma de este video. Es una falta de respeto inaceptable, que además banaliza la política. Con el ministro Cataldo puedo tener diferencias, pero lo que nunca puede ocurrir es que nos tratemos con caricaturas o con parodias ridículas. Pido disculpas a nombre de mi partido por este impas que no debe volver a ocurrir. Mira qué bueno que se haya producido todo eso. Es un momento cívico, ¿no? Es un momento, yo creo que es un momento cívico y es súper importante. Lo ha hecho el diputado también. Pero que en el fondo yo creo que lamentablemente la gente está consumiendo estas cosas. Y yo creo que hay un llamado a las personas que por favor no sigamos hablando o informándonos solo de este tipo de videos, de TikTok, o lo que sea, que nos está haciendo mucho mal. Porque en el fondo esto lo ocupan muchos. Pero ese dicho no es culpa del chancho. Del que le da la flecha. Exactamente. Entonces, sí, pero esto es realidad de algo que se está sucediendo, que se está ocupando cada vez más con la violencia digital, con los fake news, con la inteligencia artificial. Va a ser muy difícil hoy día de verdad defenderse de una cantidad de cosas que andan dando vueltas que son todas mentiras. Pero creo que lo que hizo el senador Sangüesa nos da una clase y que ojalá sea súper transversal y que no se vuelva a repetir, porque hay memes del expresidente Piñera, memes del actual presidente. Yo creo que el presidente del presidente y la presidenta Bachelet también le dijeron mil cosas. Creo que tenemos que empezar a respetar, aunque no estemos de acuerdo en lo ideológico o en lo político en esa persona, pero es un cargo elegido democráticamente y eso es importante. Miren la mirada que hace al respecto también la vocera de gobierno, la ministra Camila Vallejo, ¿eh? Mire con quién lo compara también. Mire. Ayer la UDI y su candidata rechazaban y condenaban esta campaña sucia en su contra, y hoy día su propio partido la promueve contra un ministro de Estado. Entonces también tiene que haber coherencia. En menos de una semana sucedió, hubo un video que, bueno, ahora un parlamentario de la UDI lo condenó, pero el partido todavía no se ha manifestado. Sacaron un video como parodia, súper falto de respeto, difamatorio contra el ministro de Educación y con mentira. Eso tiene toda la razón la ministra, porque el video sale de la cuenta de la UDI. Es que eso marca una diferencia. Y eso me llama la atención. Eso marca una diferencia. Porque en el fondo, si sale desde la cuenta del partido, yo lo que espero es que las disculpas, primero que lo bajen, porque el video sigue arriba, por cierto. Hasta ahora sigue arriba. Sigue arriba. Estamos grabando. Exacto. Y además, en ese caso, yo lo que esperaría es que el presidente de la UDI pida disculpas. Lo que pasa es que cuando está el video dando vuelta, está haciendo que todos conversemos. Entonces, al final, el objetivo es... Se cumple. Conversemos sobre el tema. Sí, solo que también la ministra plantea la incoherencia. Todavía está arriba el posteo en la página de la UDI, esto mientras obviamente estamos grabando. Pero lo debería haber bajado la misma UDI, discúlpame. Sí, o sea que lo deberían haber bajado, y además me llama la atención porque tiene razón la ministra, o sea, justo en la semana en que se estaba acusando, ¿cierto?, una campaña que lo planteó Evelyn Matei y todo en los sectores, y esto también lo quiero plantear, desde el oficialismo también hemos ido a respaldar en este sentido que este tipo de campañas sucia, ¿cierto?, planteando además acusaciones indebidas hacia una candidata súper machista, sí, yo estoy de acuerdo en eso con ella, y que no corresponden, pero justo esa semana ir a hacer lo mismo, ¿cierto?, en contra de un ministro no corresponde. Sí. Tenemos que cambiar la forma de hacer. La reflexión continúa en su casa porque aún nos queda la última carta del póker político. Jimena, es la suya. Acá está, miren mi carta. Ahí está, que pasa que tiene tanto nombre. Que ya no sé el nombre, Carlos Alberto Carlos. Nosotros lo llamamos Alberto Mejía, pero ha pasado por Carlos Alberto Mejía, ha pasado por Osmar Ferrer, en fin. ¿Sabes qué? Mira, acá, por ejemplo, quedó con el nombre antiguo, Osmar Ferrer. Así entró a la casa. Claro, así entró, como Osmar Ferrer. Después tuvo Carlos Alberto y después Alberto Carlos, no tengo idea. Bueno, dentro de todo este desaguisado y ya lo que hemos conversado, ¿qué es lo que más le llama la atención? Es que si algo que más me llama la atención, primero que todo, que el sicariato hoy día tiene mercado en Chile. Sí. Y creo que tenemos que hablarlo así de claro. Tiene mercado en Chile. Porque hoy día ya sabemos quién supuestamente es la persona que va a matar, pero ¿qué estamos viviendo en esto?
Segundo, yo creo que tenemos que hacer un acto de realismo político e intelectual de entender que tal vez el crimen organizado hoy día está en etapa 2, porque solo esperemos que haya sido todo esto un error, la deja en libertad este señor. Pero en una de esas, cuando el crimen organizado está en etapa 2, es porque ya está en el territorio y empieza a burlar al Estado. Tenemos la Fuerza Armada. Disculpe, ¿cuántas etapas son para menos Nosotros estaríamos en la 2, esperemos que no pasemos más allá, porque cuando ya están instalados van. Bueno, después se toman el Estado, pero en el fondo en la etapa 2 es cuando ya el territorio ya está instalado. O sea, ya están en institución del Estado. Es que es el punto, es que yo no puedo resistir también que venga la ministra de Defensa diciendo cuidémosle el lenguaje, no podemos hablar de que la narco-milicia, ¿cómo fue la palabra que usó? Hoy día tenemos actos de este tipo en los militares, en la Fuerza Armada, en la Fiscalía. Entonces, ya no cuidemos tanto las palabras, sino que tomémonos estos como un hecho real y gravísimo lo que está pasando. Cuando la narcocultura entra en los territorios, fíjate que el año 2024 fue el año donde más migrantes murieron en el mundo. Y no era porque estuvieran enfermos, sino que estaban ganando territorios. Hoy día hay mucho menos porque ya están instalados los territorios. Sí, la etapa 2, como usted dice, es cuando logran meterse dentro del Estado, ¿no? Empiezan a burlarlo, empiezan ya a burlar. Y la etapa 3, que es la compleja, ya es cuando el crimen convive con el Estado. Exacto, que es lo peor que nos puede pasar. Yo pienso que estamos en la 2 y me parece, entonces yo creo que tratemos de no como, mire, que estoy cuidando la institución, que se me va a enojar Gendarmería, que se me van a enojar la Fuerza Armada. Lo que ha pasado es sumamente grave. Y yo creo que tenemos que ponernos las pilas con este tema y hablarlo así y llamar a todas las instituciones y crear todo lo que se tenga que crear para que ojalá no tenga esto, que no sea un punto de no retorno. Porque lo que estamos viviendo con este sicariato, que por qué lo subimos fácilmente porque parece que estos cabros no eran tan entrenados y al señor no le entró en el auto y se les cayó y no sé qué cosa y lo hicieron mal en el fondo, porque hemos descubierto que incluso le habían pagado plata para quemar el auto. Porque uno dice, ¿cómo este gallo va a hacerlo con el auto de él? Era obvio que lo iban a pillar. No, porque se suponía que había plata incluso para comprar otro auto porque se iba a quemar. Sí, pongamos más antecedentes en esta mesa, en esta discusión. Déjame poner dos antecedentes y seguimos contigo. Primero, de Paulina Núñez, ¿no? Que es presidenta de la Comisión de Constitución allá en el Parlamento, y también con la Gloria Ana Chevesich, que es presidenta subrogante de la Corte Suprema, ¿no? Veamos lo que dicen una y otra. Como presidenta de esta instancia, me parece que es una actitud poco colaborativa y poco comprometida con la realidad del país que el presidente de la Corte Suprema no esté hoy día acá. Evidentemente es una invitación, no es una citación. Por supuesto que tenemos separación de poder en el Estado, pero también es contrapesos, y creo que era vital conocer de primera fuente, si no era con el titular, obviamente con quien esté subrogando, pero la opinión de la Corte Suprema y los antecedentes que tienen a la vista a propósito incluso de la decisión, el trabajo que ha realizado la jueza de garantía. Con todo, efectivamente, hay algunas cuestiones que se tienen que resolver, que se tienen que dilucidar, y para eso está la investigación sumaria administrativa que dispuso la Corte de Apelación de Santiago, que además derivó los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue si eventualmente se incurrió en la comisión de algún delito. Entonces, mientras aquello no se concluya, no se dilucide los hechos precisos y se tomen las definiciones por las instancias respectivas, simplemente no hay nada más que decir. Muy bien, ahí está la presidenta subrogante, entonces, dando respuesta de lo que decía la senadora. Mira, yo creo que esto es extremadamente grave. Creo que esto que pasó con el sicario y todo lo demás es una luz roja que se tiene que prender así grande. Pero por otro lado también quiero darle un punto a la ministra de Defensa porque resulta de que lo mismo que pasó con las licencias médicas, ¿no es cierto? Todos los médicos quedamos como corruptos, que damos licencias, y es un porcentaje bajísimo de los médicos. Hablar de las Fuerzas Armadas, hablar de los carabineros todos corruptos, de los militares todos corruptos, también me parece que es una generalización dañina. Creo que tenemos que ser cuidadosos. Y sobre todo la misma derecha que usted representa está siempre defendiendo a las Fuerzas Armadas, pero en este caso yo creo que corresponde esperar qué pasa de la investigación y no hacer cuenta que todo Elia, pero el hecho concreto es que ya entraron en las Fuerzas Armadas. Sí. Bueno, no sabemos qué grado, esto puede ser un grupo, claro, pero es que las Fuerzas Armadas son personas también, no son dioses. Entonces, pero a mí lo que me preocupa es que
la caquita salpique a todo el mundo, así como salpicó a todos los doctores, así como salpica a todos los empleados públicos, como que todos salieran de Santiago con licencia, y a todos los políticos que somos corruptos y ganamos 20 millones de pesos. O sea, creo que esta comunicación, y sobre todo te lo digo a ti porque tú eres periodista y eres una persona que sabe cómo manejar la noticia. Yo creo que estamos generando verdades que no son absolutas y eso me preocupa. Pero es que en nuestra Fuerza Armada no debería existir ningún solo caso. Estoy de acuerdo, sí es gravísimo. Partí diciendo que es gravísimo. Entonces, yo no estoy diciendo que digan que están todos los militares metidos, pero reconocer que ya el narco está. Hay una frase en periodismo que se llama, ya que me citó como periodista, bajarle el perfil a algo. Es que no se le puede. Hay que bajarle el perfil. No. Entonces, no hay que bajárselo, hay que ponerlo en su punto medio. A eso vamos con este programa y la reflexión en su casa. Esto es un hecho gravísimo. 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 No sabemos qué tan grave, pero de por sí ya es gravísimo. Porque además no son hechos aislados. No era un puro viaje, un puro vuelo a la FACH, ni era solamente una pura transacción de este piquete del ejército. No, sí, yo estoy de acuerdo con que son hechos graves, pero efectivamente se necesita una investigación acuciosa, ¿cierto? Porque en el fondo también tenemos que tomar cartas en el asunto. ¿Y cuáles son las cartas en el asunto? Porque podemos acá hablar sobre la gravedad del hecho y en el fondo decir que toda la institución o en fin, poner esos epítetos agudos que lo que generan, en nuestro caso, yo lo digo más desde el mundo político, van a generar también temor en la ciudadanía si es que no tomamos carta en el asunto. Y ahí creo que nos falta tomar carta en el asunto. Eso sí. Porque en el fondo tenemos herramientas o posibles herramientas en las que podríamos avanzar, por ejemplo, con el levantamiento del secreto bancario que se está discutiendo ahora en la Comisión de Seguridad. Pero en eso yo creo que es necesario concitar más acuerdos, porque efectivamente acá hay plata detrás, o sea, en el sicariato hay plata detrás. Si pagaron a un sicario para poder matar porque habían líos de plata, si de eso se está, de eso estamos hablando. También, y también por nuestro lado, por ejemplo, yo en eso estoy de acuerdo. Bueno, hagamos test de droga, ¿cierto? Para todos los funcionarios, no hay problema. O sea, nosotros en el Parlamento no hacemos test de droga y son test de pelo y no tenemos ni un problema. Hay muchos que no se lo hacen. Hay muchos que no se lo hacen. Bueno, pero aparece a mucho honor. No, pero... No, yo me lo hago. A ver, yo también me lo hago y en esto creo que también hay que ser serios. Porque mucho tiempo se estuvo diciendo que el parlamentario, que no sé qué. Y la verdad también, Jimena, hacen los test de droga. Y por otro lado, pero yo lo que les pido también es que entonces agilicemos el levantamiento del secreto bancario. ¿Por qué nos oponemos tanto? Si estamos hablando del crimen organizado, del narcotráfico, del lavado de activos, en esa situación. En los últimos 16 años. Oye, espérenme un poquito. Rapidito. En los últimos 16 años, la UAF solo ha pedido 64 veces en los últimos 16 años el levantamiento del secreto bancario y se lo dan en menos de 24 horas. Se le pasó el tren de Aragua. Y se le pasó el tren de Aragua. Entonces, perdón. Pero vamos a otro tipo de cosas. Fíjate, yo estuve en Constitución, donde fue el ministro de Justicia, con Gendarmería. Fíjate que la persona cuando está dentro y cuando no saben quién es, porque el tipo le viene una amnesia, recién ahí le toman las huellas dactilares, recién ahí. Eso no se lo tomaron ni antes, ni cuando fue al consultorio, ni cuando... Recién ahí las huellas dactilares, el escaneo línea, no tengo idea, y recién por eso a este pillaron que se llama de otra forma. Esas son las cosas que tenemos que hacer. No puede ser que la gente entre a Chile sin saber cómo se llama porque les da amnesia, van a los consultorios, ¿cuáles son los magnates que financian? Pero espérame un poco, pero es que tenemos que, por todos lados tenemos que mejorar el sistema. Ellos reconocieron, en Estados Unidos, cuando tú vas, lo primero que tú haces es poner tu mano. En la Policía Internacional, en Chile, ¿cuándo te hacen eso? Ahora te revisan la lista. Claro, pero tenemos que ir hacia que una persona va a un consultorio y no sabe cómo se llama porque le bajó amnesia, porque no tiene un papel, no tiene cómo demostrar, no tiene un certificado, tendrán que escanearlo completo. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente la reflexión continúa en su casa. Elia, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Freddy. Muy interesante conversación y quedó pendiente muchos temas. Muchos temas y además en eso para que me inviten de nuevo. Eso es para que me inviten de nuevo. Igual una buena táctica. Esa es una forma sutil de pedir otra invitación. Gael, también para usted. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Ten un buen fin de semana. Nos encontramos nuevamente el lunes en el Living Ciudadano de Vía Chao, chao.